El estado de conciencia, fundamentalmente lo que corresponde a las alteraciones del estado de conciencia. Klug y Posner fueron los primeros que evaluaron la necesidad Sí, es doctor. Él se tiene vida. Klug y Posner fueron los primeros en realizar una evaluación del estado de conciencia y escribieron un primer texto que se llamó Estupor y Coma. Y ellos señalaban, ¿no?, que desde la época antigua, desde los escritos hipocráticos, decía que y conviene que la gente sepa que nuestros gozos, placeres, risas y juegos no proceden de otro lugar sino del cerebro. Y lo mismo las penas y amarguras, el abatimiento y las lamentaciones, y por él adquirimos sabiduría con el conocimiento. Y vemos y oímos y distinguimos lo que es feo y lo que es bello, lo que es dulce y lo que es insípido. Fíjense, en este párrafo está señalado todo lo que hace el sistema nervioso, el cerebro. Y claramente se ve que todo lo que conocemos del mundo, todo lo que sentimos, todo lo que nos proponemos hacer, depende del sistema nervioso central del encéfalo. Todo. Y este es el órgano que se encarga de gobernar todos los otros órganos de la economía humana. Corazón, riñón, pulmones, todo. Y todos trabajan para el bienestar de este órgano. Tanto es así que, mientras que la glucosa necesita un transportador, necesita insulina para que pueda entrar a las células y se pueda utilizar como fuente de energía, el cerebro, la corteza cerebral, es el único órgano que no necesita de un intermediario. Directamente puede ingresar la glucosa, porque la cantidad de trabajo que hace, la energía que necesita es vital para el trabajo y no puede estar sin energía. Entonces directamente la glucosa entra. Toda la glucosa que se produce en la economía humana, inicialmente de primera intención va a la corteza cerebral. Después están todos los demás órganos, ¿no? Si sobra, va al almacenamiento, pero todo va al cerebro, directamente. Apenas se repone la energía, va directamente al cerebro. Y si por algún motivo falla, las fuentes van a dar glucosa para el cerebro, en el que habla del oxígeno y de la sangre. Saben que la mayor cantidad de sangre va al cerebro. Entonces, es vital este órgano para el individuo. Y evidentemente, la función de este órgano, ¿no?, es el que va a permitir todos los procesos cerebrales, y esto va a permitir que desde que el niño nace, desde que se forma, se convierta a lo largo del tiempo en una personalidad, en un sujeto único en su especie. Sí, por favor, a ver, porque esta cosa está fallando. Entonces, es importante establecer claramente el diagnóstico de qué es la conciencia. La mayoría de textos, tanto en medicina interna, ¿no?, Harrison, Ceci, todos ellos hablan que la conciencia es el estado de pleno conocimiento de uno mismo y sus relaciones con el entorno. Y la evaluación se hace al lado del paciente, ¿no?, al lado de la cama del paciente, y se va a establecer el estado de conciencia por cómo el individuo responde a las preguntas que le vamos a hacer. Primero lo miramos, lo observamos, si está despierto, y luego le damos tareas. Le preguntamos su nombre, su edad, qué le ha pasado, por qué viene. Entonces, cuando responde, sabemos que
está bien su sistema nervioso, que escucha, que puede hablar, y evidentemente el contenido será lo que también vamos a evaluar. Entonces, un estado de conciencia normal depende de que todo el cerebro esté funcionando adecuadamente. Y esto hay que tener en cuenta que hay una limitada tolerancia del cerebro a cualquier injuria física o cualquier injuria metabólica, como una caída de la presión, una caída de oxígeno o de energía. Entonces, los daños pueden ser transitorios, metabólicos, funcionales, pero si persiste puede llevar a la injuria de la propiedad del cerebro. Por favor, siguiente. Entonces, vamos a señalar que la conciencia tiene dos aspectos a evaluar. Las personas pueden estar en estado vigil o alerta, como espero que estén todos, ¿no? O en estado de sueño, cuando llega, ¿no?, las 10, 11 de la noche y ya todos sentimos la necesidad de descansar. Y en ese caso hay características para poder evaluar este estado. El estado de alerta o vigilia, el contenido del estado de conciencia y luego la respuesta a los estímulos que vamos a presentar. Siguiente, por favor. Esto es entonces el encéfalo. Recordarán ustedes el tronco encefálico, ¿no?, con el cerebelo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales, donde la corteza cerebral es la estructura que procesa todo. Y hay órganos sensoriales que nos permiten recibir información: visión, audición, sensibilidad, tacto, etc. Entonces, es fundamental, algo pasa, ¿no? ¿Con esto? Algo pasa acá. Entonces, el tronco encefálico es la estructura vital para que se den los procesos de recepción de toda la información sensorial. Y aquí la formación reticular, como ustedes recordarán, es una estructura que a lo largo del tronco encefálico recibe los estímulos de todas las vías sensoriales y de manera difusa se proyecta al tálamo y del tálamo a toda la corteza, dando un nivel de estado de alerta. Sobre ese nivel de estado de alerta se puede dar el procesamiento cortical para la percepción y para la motilidad. Y todas las respuestas van a descender por las vías motoras para producir, ¿no?, una actuación que finalmente es lo que vamos a ver en cada individuo. Siguiente. Para poder evaluar entonces el estado del tronco encefálico, porque si se lesiona, se pierde el nivel de conciencia, ¿no?, se pierde ese estado de alerta, es necesario ver que esta estructura está íntegra. ¿Y cómo lo podemos evaluar? Con los reflejos del tronco encefálico. Esos nos van a decir en los diferentes niveles cómo está la vía aferente, la vía eferente, pero fundamentalmente cómo está la zona de entrega de la información. Ustedes saben que un reflejo es una respuesta estereotipada. Uno presenta un estímulo, siempre va a haber la misma respuesta, pero lo importante es el centro reflexógeno, la zona donde se da la integración entre la vía aferente y la vía eferente. Y en esta respuesta puede haber una neurona, pueden existir varios circuitos neuronales regularmente. En el caso específico entonces del tronco encefálico, nosotros vamos a tener reflejos del tronco que nos van a permitir evaluar la vía aferente y la vía eferente. El reflejo fotomotor, el reflejo consensual, que tiene que ver con estructuras de la vía visual y el mesencéfalo, el nervio corneal, el reflejo vestibular, el óculo cefalopiro, el reflejo de la tos, el reflejo nauseoso y el siguiente. Entonces, a lo largo del tronco decimos hay varios núcleos
que algunos de ellos ya tienen una función conocida, los proceduros, por ejemplo, ¿no? Están también los núcleos del RAFE, etc. Todo este conjunto de núcleos pequeños a lo largo del tronco encefálico tienen funciones muy diversas para permitir el estado de alerta. Y aquí están también los principales núcleos de neurotransmisores para serotonina, noradrenalina, para acetilcolina, GABA, glutamato, etc. Siguiente, por favor. Y por otro lado está la corteza cerebral. Recuerden que los hemisferios cerebrales tienen a la sustancia gris en toda la periferia formando la corteza cerebral, donde ustedes ven que los pliegues nos hablan de la magnitud de la corteza y que esta tiene varios nódulos. Cada uno está especializado en determinadas funciones. Y en la zona profunda, los ganglios basales, llámese núcleo ventricular, núcleo caudado, ¿no? Y abajo, la amígdala, etc. Entonces, esta estructura tiene que estar íntegra para que pueda procesar toda la información que le llega y pueda enviar la respuesta. Esto tiene que ver mucho con ¿qué? Con el contenido de la conciencia. Mientras que el tronco tiene que ver con el nivel de alerta, ¿no? Este tiene que ver mucho con el contenido. Ahora, ¿hay casos en los que puede dañar difusamente? Sí. En ese caso se afecta tanto el contenido como el nivel del estado de conciencia. Por ejemplo, las encefalopatías. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, este órgano lo tenemos que ver bien. El siguiente, por favor. Y en la conciencia hablamos de los componentes, el estado de vigilia y el contenido de la conciencia. Aquí vamos a encontrar varios tipos de síndromes que nos pueden hablar de un compromiso global, ¿no? De la corteza, y este puede empezar como un compromiso focal y luego hacerse amplio, ¿no? Global. Todo eso impide que el individuo interactúe con el medio. Siguiente paso. En la evaluación entonces del paciente, aquí más que en ningún otro segmento, ¿no? Es importante la historia clínica, la anamnesis. La anamnesis tiene que ser muy detallada, ¿no? Primero, cuando vemos una persona que está con un trastorno a nivel de conciencia, nos decimos, bien, ¿esto es por un problema neurológico o es un problema en otro sistema, en otra zona, y que secundariamente está produciendo compromiso neurológico? Por ejemplo, una falla cardíaca, una falla respiratoria, falla renal, por ejemplo, van a dar un trastorno a nivel de conciencia, pero aquí cuál es la zona inicial mencionada, son los otros sistemas. Entonces, si evaluamos, tenemos que investigar si es una enfermedad neurológica, y si es así, ver dónde está ubicada la lesión, dónde se localiza y cuál es la lesión, qué tan extensa es. Luego, preguntarnos cuál es el mecanismo por el cual se produjo esa alteración del proceso del circuito neuronal y cuáles serían las posibilidades etiológicas que hay que diferenciar, que hay que tener en cuenta para considerar. Cuando uno ve un síndrome, ¿no? Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos con un mismo mecanismo fisiopatológico parecido, pero el tema es la causa. La etiología es lo que nos permite decir si es vascular, si es infeccioso, si es metabólico, si es traumático, si es degenerativo, ¿no? Por favor. Entonces, en la medida de lo posible, establecer cuándo empezó el proceso. No puede ser que nos digan, bueno, no me acuerdo, ¿no? Especialmente los procesos ya deben haber visto, los de inicio insidioso, en los cuales no se puede obtener una fecha precisa. Entonces, allí es bueno comparar con fechas conocidas. Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, fiestas patrias, el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, ¿no? Su cumpleaños, etc. Pues traten ustedes de buscar eso, ¿no? Ahí me dicen, sí, estaba bien hasta, está demente, pero hasta ahorita estaba bien, usted le puede. Y
y para Navidad del año pasado, ¿cómo están? Porque ahí generalmente se reúne la familia, ¿no? Y ahí es como se ve cómo están. Que a veces no reconoce, no se acuerda de las cosas, etcétera, y ahí ustedes van a establecer una fecha. Y el síntoma que se da, ¿cuál es? ¿Qué intensidad tiene? ¿No? Y dónde se localizaría la lesión y qué tan extenso. También ver con las relaciones temporales. Empezó y sigue igual, empezó y ha ido aumentando cosas. En el día es igual en la mañana, tarde o noche, por ejemplo, la astenia es una debilidad muscular, fatigabilidad que puede levantarse bien el paciente, pero hacia la noche está totalmente agotado, ¿no? ¿Y qué manifestaciones asociadas hay? Puede haber dolor de cabeza, pero va con luces, con fotofobia, con fobia, con náuseas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un síntoma principal al cual se asocian otros. ¿Y qué es lo que logra? Cuando va al baño y trata de hacer reposición, le duele más la cabeza, ¿no? Cuando hace esfuerzo, le duele más la cabeza, eso habla de posibilidad de hipertensión intracraniana, ¿no? ¿Y qué tratamientos ha recibido? Por ejemplo, muchas veces una cefalea puede ceder con analgésico y más aún cuando se dan libremente fármacos como tramadol, ¿no? Que no debería ser hasta no averiguar la causa, pero pueden estar enmascarando cefaleas graves, ¿no? Y ver cómo evoluciona, con qué va aumentando y si tiene un curso episódico. A veces hay pacientes que dicen, bien, yo vengo porque ya no puedo ver con el ojo izquierdo. Y uno le pregunta, ¿y tú nunca has tenido nada parecido? Ah, el año pasado también tuve el ojo derecho, pero mientras estaba tratando de conseguir una cita en el hospital mejoré. Y como ya mejoré, ya no fui, ¿no? Y algo más, ha tenido algún otro proceso, como por ejemplo, falta de fuerza. Ah, una vez tuve disminución de fuerza en las piernas. Me duró como 2 semanas y después mejor. ¿Qué son? Episodios recurrentes, ¿no? Probablemente una neuritis acá, una monoparesia acá, una neuritis acá, ahora. Y eso puede ser, por ejemplo, una manifestación de un trastorno como la esclerosis múltiple, recurrente remitente. Y es lo malo de la esclerosis múltiple recurrente remitente. Aparece un síntoma muy llamativo, pasa el tiempo y mejora solo. Lo cual no quiere decir que sea curado, simplemente es la evolución del cuadro y cada vez va dándose más y más y cada vez que se da va dejándose todo. Entonces es importante averiguar el curso de la enfermedad. Siguiente cosa. Hay entonces que ir revisando síntomas neurológicos por sistemas. Alguna vez le ha dolido la cabeza, ha escuchado cosas raras, escucha bien, ve bien, ha tenido algún desadormecimiento, falta de fuerza. ¿Cómo funcionan los esfínteres? Si ha tenido falta de fuerza en una pierna y pudieron orinar normal, o tuvo retención, o tuvo usted estreñimiento, lo que no tenía, lo cual es pensar que un compromiso del miembro inferior pudiera ser relacionado con una neuropatía, compromiso. Y luego los antecedentes patológicos, aquí tienen que ver mucho, como ya saben ustedes, enfermedades metabólicas, enfermedades reumáticas, enfermedades infecciosas, el paciente en la familia. Si alguien se ha operado del estómago, ahora con las famosas bandas, etc., y viene por sensación de adormecimiento en los miembros inferiores y tiene una paraplegia espástica, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Probablemente déficit de vitamina B2, porque ya con las famosas bandas ya no secretan las mismas sustancias que requería para absorber la vitamina B2. Es importante. Una persona que ha tenido un cáncer, ha recibido radioterapia y ahora viene porque tiene parestesias en miembros inferiores o en miembros superiores, donde recibió la terapia, radioterapia, Siguiente, por favor. Entonces, el estado mental tiene que ver con la evaluación de
las funciones cognitivas. Eso es fácil de entender: cognición, memoria, lenguaje, nocia, praxis, etc. El estado de alerta, que esté vigil, y la conducta. La conducta es el producto de todo el procesamiento. La conducta tiene que ver con lo que sé, con el conocimiento, pero también con el estado emocional y especialmente con el aprendizaje social. Nosotros aprendemos, por ejemplo, las leyes de tránsito, ¿no? Para manejar. Damos examen teórico, práctico, ya está, y estamos en el coche. Pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa aplicarlo adecuadamente, respetando las normas de tránsito, lo cual implica que hay un conocimiento social de las normas y el cumplimiento. Todos sabemos que empezamos a una hora una actividad, ¿no? Pero nos damos la licencia de prolongar y de esperar y llegar. Entramos 8 de la mañana al hospital y bueno, como hay tolerancia de 8:30, puedo llegar a 8:15, 8:10, ¿no es así? Porque la actividad debería empezar a 8 en punto. Los pacientes están desde las 7, desde las 5 de la mañana esperando ser atendidos. No es posible que a las 8:30 para comenzar a atender. Entonces es un compromiso social que se adquiere por vivir en sociedad, ¿no? Muy bien. Luego, entonces tenemos la necesidad de identificar si hay una alteración aislada de una modalidad, si es problema de memoria, si es problema de lenguaje, si es problema de habilidades motoras o no sé. Luego hay que identificar el deterioro de la función cognitiva para ver y diferenciar si es un trastorno de nivel de estado de conciencia o es un trastorno de estado cognitivo, de la demencia cognitiva. Y vamos a ver cuáles son las relaciones que hay de estos síndromes con el sistema nervioso. Por lo tanto, es bueno tener ciertos patrones normales para poder calificar cómo encontramos a un paciente y también para seguir la evolución. Si mejora, se mantiene igual o se deteriora. Entonces, hay necesidad de evaluar y tratar inmediatamente aquellos compromisos que comprometen el estado, ¿no? La vida del paciente. Si hay hemorragia, evidentemente, lo primero que habrá que hacer es poner la hemorragia, poner una vía para darle volumen. Proteger la vía aérea si hay problemas de respiración, si no puede respirar bien, si está vomitando, si tiene muchas secreciones, inmediatamente hay que evitar que esa aspiración. Dar soporte circulatorio y si hay sospecha de que habrá cardiovascular, para ver qué se puede hacer. Siguiente pregunta. Si no hay una causa conocida, es una persona que ha sido encontrada en la calle, ¿no? Entonces hay que tomar muestras, no vamos a obtener nada, preguntar, no tenemos ninguna evidencia, lo único que tenemos ahí es que tomar un marcador. Entonces tomamos muestras de sangre, glucosa, ¿no? Para las hipoglicemias, ¿no? Más que las hiperglicemias que dan trastorno de conciencia. Administrar glucosa con tiamina al hiperglicémico, un poco más de glucosa no le va a hacer daño, pero un hipoglicémico que está en 5, si le ponemos glucosa y se despierta, le estamos ayudando a evitar la lesión cortical cerebral. Y en el caso que sospechemos drogas, ¿no? Tenemos todo utilizado por acá, a los jóvenes como antiinflamador. Si hay sospecha de trauma, hay que revisar la cabeza, dónde está, palpar bien, dónde hay posibilidad de hundimiento del cráneo, si hay sangrado por fosas nasales, por oído, ¿no? Especialmente el oído, la polimastoide, que si se mueve puede ser por una fractura del piso medio. Ver si no hay pérdida de líquido por el oído, la otorraquia. Ver si no hay pérdida de líquido por las fosas nasales, ¿no? La otorraquia es uno, y en este caso sería una rinorraquia. Además hay que ver cómo está el cuello. No se debe mover a una persona que sufre de accidente en el tránsito. Hay que asegurarse que se mueva en bloque, especialmente la columna, porque puede que esté con una fractura que está allí detenida y nosotros al moverlo
desplazamos y comprimimos tronco o comprimimos la médula cervical. Hay que fijar eso, porque mucho es lo primero que le poner un collarín acá y poner un collarín en el cuello y ponerlo sobre una tabla, ¿no? Se desplaza en bloque el paciente para siguiente tópico. Determinar entonces dónde está la lesión y hay que observar la piel. Si el paciente está amarillo, probablemente tenga demasiado problema hepático, ¿no? Se ve compensado. Ver cómo están las uñas, si hay cianosis, si hay anemia, ¿no? Y si hay algunas alteraciones en las uñas, ¿no? Si hay palidez, rigidez, cianosis, etc. Y el anémico, ¿no? El famoso dolor urémico y dolor a manzanas en la diabetes. Ver cómo está la respiración, el dolor alcohólico, es necesario tener en cuenta. Siguiente, por favor. El cuadro de ojo es indispensable porque nos permite ver cómo está la papila en caso de problemas hemorrágicos con hipertensión, hipertensiones malignas. Una retinopatía hipertensiva o diabética nos hace pensar que este paciente tiene una enfermedad crónica que se puede ver descompensada. Y si hay fiebre, pensar en infección o un problema vascular de la región encefálica que pueden dar hipotermias, ¿no? Centrales de 40 grados sin que tenga necesariamente infección, ¿no? Y luego hay sospechas de enfermedad metabólica que deben ser tenidas en cuenta. Si palpamos el pulso y hay asimetría, eso hace pensar que probablemente existe una neumonía oxidante. Siguiente. Si encontramos a un paciente que está inconsciente y hay contenido, se ha orinado centro de la disposición, probablemente tiene una crisis. Generalmente la incontinencia fecal o urinaria es una situación muy grave. Difícilmente una persona en estado consciente puede tener esto, ¿no? Hasta el final trata de contener. Es decir, se hace la definición urinaria probablemente una crisis. Siempre se escucha eso. Y ya no se escucha aquí, cosas, siguiente por favor. El texto de Plum y Posner, que tiene una revisión y ustedes lo encuentran en el CEN, creo que ven en el librito pequeñito, es un libro pequeño que deben entenderlo. Habla que las lesiones a nivel de la cavidad craneana pueden ser de dos tipos: supratentoriales o infratentoriales, que dan un compromiso focalizado. Y también están aquellas que son difusas, que atacan todo el cerebro. Generalmente son las metabólicas o tóxicas, ¿no? Y vamos a ver cómo responde la persona a los estímulos que vamos a dar. Observamos cuál es el patrón respiratorio, cómo están las pupilas, ¿no? Y tratamos de identificar si existe un compromiso a nivel del tronco encefálico. Siguiente. Exploramos el patrón respiratorio, el examen de las pupilas, los movimientos oculares, cómo está la actividad motora y la postura motora. Siguiente. Hay patrones respiratorios que ustedes ya deben haber revisado, ¿no? En las enfermedades metabólicas hay casos en los que hay periodos de empieza lento, luego comienza a aumentar la frecuencia, la intensidad, luego disminuye y luego hay un periodo de paro, ¿no? La famosa respiración este trastorno que suele presentarse porque hay una tendencia a la esclerosis respiratoria, hay periodos de apnea donde hay una disminución de la respuesta, y esto ocurre con lesiones bilaterales en los hemisferios cerebrales, quiere decir trastornos metabólicos, ¿no? Cuando hay herniaciones transtentoriales y por problemas encefalopáticos. Luego está la hiperventilación sostenida, que puede darse por acidosis metabólica, como
congestión pulmonar, encefalopatía metabólica y rara vez es por un problema de corazón. La amniótica es una de las peligrosas porque hay paros respiratorios, ¿no? Y hay una lesión en el cuello, especialmente en el bajo. Hay que tener cuidado porque puede ser un paro prolongado. Siguiente. La respiración atáxico-desvió es una respiración que varía en amplitud, en irregular, y habla de un compromiso a nivel vulvar. Este compromiso vulvar va a dar problemas porque puede progresar blanco. Recuerden que ahí están los centros más importantes del control respiratorio. Y el curso en angina es una patología muy especial. Aquí disminuye la frecuencia respiratoria, ¿no? Y hay un momento en que vamos a tener que el paciente no respire, ¿no? Vamos a ver que va a ocurrir lesiones vulvares. El tema es que si el paciente está alerta, respira. Pero si se queda dormido, ya no respira, ¿no? La historia, la mitología que dice, dicen que los griegos eran expertos en esto. Dice que Ondina era una ninfa, ¿no? Que se enamoró de un pastor que le llevó a morir. Pero la engañó. Un día la engañó que mientras estuviera despierto estaría bien. Pero si se queda dormido, muy bien. Y es así como todo el mundo tiene que dormir. El momento que se durmió, esa es la historia de este curso de angina. Siguiente. Aquí tenemos el tronco encefálico, ¿no? Recuerden protuberancia, ¿no? El bulbo, el mesencéfalo y la médula espinal. Y aquí están los principales centros reguladores de la respiración. El centro neurotáxico, la protuberancia, el centro amniótico, el grupo de la respiración ventral, el grupo de la respiración dorsal en el bulbo, ¿no? Y cuando todo está bien, la respiración es regular, sin problema. Pero si tenemos un problema a nivel del bulbo, podemos tener esta respiración anárquica, ¿no? Y si tenemos una lesión en la parte inferior, cero. Siguiente. Estas son las respiraciones que mencionaba. La frecuencia respiratoria regular, rítmica, a una frecuencia adecuada, con una intensidad regular. En este caso hay una disminución de la frecuencia más lenta, ¿no? De 12 por minuto, y cuando aumenta la frecuencia hasta 15, ¿no? Que son 20, más de 20 por minuto. Esto puede ocurrir cuando hace un esfuerzo físico, corre, etc. Y la hiperventilación, más de 20 respiraciones por minuto, con respiraciones profundas. Los suspiros también son procesos automáticos, y este es el atrapamiento de aire, que está creciente para abordar el aire. Chain stop, la respiración profunda y trabajosa, la respiración común, la respiración biot, que es irregular, y la táxica. Estas son las que pueden llegar a aumentar. Siguiente. Otra vez, las frecuencias, los patrones respiratorios que se deben tener presentes, ustedes deben estar vigilantes. Bueno, ahora con las máquinas, con los monitores, ¿no? Toda la ciencia progresa para poder atender adecuadamente al paciente, ¿no? Cuando hay un paro sobre un timbre. Siguiente. Entonces hay que evaluar la posición de las extremidades y si hay movimientos espontáneos, cómo se mueve. Uno mira al paciente que está con trastorno de estado de conciencia y lo ve, lo observa, si se mueve o no, mueve la cabeza, mueve el cuerpo, los miembros superiores, los miembros inferiores, el lado derecho o el lado izquierdo.
Mirando al paciente podemos determinar si hay un defecto motor en alguna parte del cuerpo. Cuando no vemos un movimiento espontáneo, podemos nosotros producir estímulos, ¿no? Esos estímulos pueden ser mecánicos, pueden ser más fuertes, dolorosos, y ver cómo responde. Hay que ver también cómo está el tono muscular y si hay una resistencia a los movimientos, ¿no? Cuando aumenta la velocidad de movimiento. Siguiente. Y la pupila. La pupila, saben ustedes que es la ventana, ¿no?, del globo ocular, que nos permite ver cómo está en el fondo de ojo la papila. Y la papila, evidentemente, se comunica con la cavidad craneal. Es el único lugar donde vamos a ver qué cosa. Una arteria directamente en vivo. Cuando uno ve el fondo de ojo, ve la arteria central de la retina que sale del centro de la papila y da sus ramas arriba, abajo, da irrigación y es un rojo brillante, rutilante. Al lado de ella está la vena, que tiene un color también rojo vinoso, es oscuro. Y vemos cómo la papila da un paso a la tierra. ¿Quién late? La vena, ¿no? Y porque la vena está entrando hacia el cerebro. Vemos la papila con un borde y podemos observar cómo está esa papila, cómo está la retina, ver si hay hemorragia, si hay borramiento del borde de la papila, que hablen de una hipertensión endocraniana o hablen de una neuritis óptica, ¿no? Y eso nos puede señalar que la cavidad craneana está pasando algo que está dañando al nervio óptico. Siguiente, por favor. Y estos son los tipos de pupilas que pueden haber, ¿no? Cuando vemos pupilas pequeñas y reactivas, puede ser un trastorno metabólico. Cuando debemos ver si las dos pupilas son iguales, del mismo tamaño. Hablamos de pupilas isocóricas y presentamos el estímulo luminoso y vemos si hay una reacción. Debe disminuir el tamaño de la pupila ante el estímulo luminoso. Pero puede ser que de primera intención miramos y vemos que no son iguales, que una está más grande que otra. Eso se llama anisocórica, ¿no? Y luego iluminamos y esta debe responder. Si esta no responde, hablamos de quién permite que la pupila aumente o disminuye el tamaño, el nervio motor ocular común, ¿no? ¿Que inerva qué? La pupila. ¿Qué produce el motor ocular común? La miosis. Si está midriática la pupila, si está dilatada, ¿qué quiere decir? ¿De qué está? Está midriática. ¿Qué quiere decir? Que por algún motivo la rama del tercero que inerva esta pupila está dañada. ¿Por qué puede ser? Puede ser un daño del núcleo, pero tendríamos todos los oculomotores inervados por el tercero. Si encontramos una tosis palpebral, probablemente sea por el tercero. Y solamente esa la pupila, probablemente sea el nervio que está saliendo. Entonces, aquí hay una anisocoria y me hace sospechar en una lesión en el mesencéfalo, que puede ser por lesión en el mesencéfalo o puede ser porque algo que está sobre el tronco encefálico está comprimiendo el mesencéfalo, ¿no? En el caso que haya pupilas fijas, hay que pensar en un problema dental, y en caso de pupilas coliformes, problemas en la protuberancia. Bien, siguiente, por favor. Entonces, recuerden que el tamaño de la pupila depende de dos sistemas autonómicos: parasimpático y simpático. Parasimpático va por el motor ocular común y el simpático es una inervación que viene de la médula, asciende por el cuello y las ramas simpáticas van envolviendo a las ramas de la carótida interna, a la arteria oftálmica, y así llegan al músculo irrigador de la pupila.
Puede ser que exista una anisocoria por compromiso del siguiente. Y aquí hay que determinar entonces el tipo de lesión. Recuerden, siguiente. El otro reflejo importante es el reflejo corneal. ¿Qué hacemos con el reflejo corneal? Nosotros, antes que lo miren, en el anterior y lo revisan, retroceden un poquito. La vía aferente del reflejo luminoso, ¿quién es? El nervio óptico. Y ahí utilizamos ¿qué cosa? Una linterna, ¿no?, que estimula, que va por la vía visual. Ese estímulo luminoso va al lóbulo occipital, pero las ramas de la retina van ¿hacia dónde? Hacia el mesencéfalo, al tubérculo cuadrigémino superior, y de ahí van ¿a dónde? Al núcleo del motor ocular común. Y de allí van a dar inervación al núcleo de IRF. De manera directa, si ilumino el derecho, va al IRF derecho y tengo la gnosis. Pero en un segundo momento, ¿qué pasa? Hay una rama colateral que cruza la línea media y se va a inervar al IRF del otro lado. Es el reflejo consensual. El reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor indirecto llamado consensual. Entonces, con este simple acto de iluminar la pupila, tengo la evidencia de la integridad de la vía visual derecha, la conexión con el mesencéfalo, y en el mesencéfalo la conexión del lado derecho con el lado izquierdo, y la vía eferente, que es el nervio motor ocular común, y evidentemente la sinapsis que hacen en el ganglio ciliar, ¿no? Y quien inerva finalmente al músculo fin de la pupila, los nervios ciliares cortos. ¿Y quién inerva al dilator de la pupila? Los nervios ciliares largos, simpáticos. Siguiente paso. En el reflejo corneal, una vía es la sensitiva. ¿Qué hago entonces? Con una punta del algodón pongo un estímulo leve ¿sobre qué? Sobre la córnea. ¿Dónde está la córnea? La córnea es la membrana transparente que cubre ¿qué? Que cubre a la zona de... ¿Qué zona es esta? ¿Cómo se llama esta zona de color? El iris, ¿no? Sobre el iris está ¿qué cosa? La córnea. Este es el limbo esclerocorneal. Entonces, yo estimulo aquí, en el límite. Esta vía viaja ¿por dónde? Por la rama oftálmica del quinto. ¿A dónde va? Aquí está la primera neurona del ganglio. ¿De quién? ¿Qué es el ganglio del quinto? Ganglio de Gasa. Ingresa al puente, la rama gruesa, y llega al puente. ¿Es decir, ¿hace con qué? Con la rama motora de qué? Del facial. Para que la vía eferente vaya ¿a cómo se llama este músculo? Orbicular de los párpados. Y con ese simple estímulo tengo la oclusión de la hendidura palpebral, y eso me habla de una integridad de este tipo, ¿no? Siguiente. Entonces este es el reflejo corneal que hemos mencionado, y la respuesta es la oclusión de la hendidura palpebral, ¿no? Esta es la forma como tenemos una vía aferente, una zona de la zona reflexógena, evidentemente que hay una membrana intercalar, y esta es la vía motora para el orbicular de los párpados. ¿Recuerden eso? Siguiente, por favor. Entonces, el reflejo fotomotor, ahora sí acá está la lámina, presenta un estímulo luminoso, entonces
Recuerden que la pupila es esta ventana donde hay un músculo que se llama el esfínter de la pupila, hay un músculo que se llama dilatador de la pupila. Este está inervado por la rama parasimpática del tercero y este está inervado por el simpático. Entonces, cuando produzco el estímulo tengo una disminución que se llama miosis. Siguiente, por favor. Y esto es cómo se produce. La vía aferente viaja por el nervio óptico y se va normalmente a donde, al lóbulo occipital. Aquí hace una rama, se va al mesencéfalo y por una neurona intercalar va al núcleo de Dopa y va hacia el globo ocular, hace sinapsis en el ganglio ciliar y el nervio ciliar corto va a inervar al esfínter. Inmediatamente después, la rama colateral se va al otro lado, inerva al núcleo y el otro del otro lado, también se produce la miosis. Pues no se olvide que ese simple hecho de poner una luz allí permite la respuesta. Siguiente. Siguiente. Entonces ahí tiene los reflejos pupilares, isocoria, anisocoria, midriasis, miosis, que se pueden dar. Siguiente. Y luego, los reflejos oculares. Nosotros cuando miramos, todos miren, pongan sus dos manos adelante y luego van retrocediendo. Hay un momento en que ya no ven sus manos. Recuerden que todos tenemos un campo visual, ¿no?, limitado, 360 grados menos. Entonces, ¿cómo hacemos para enfocar el estímulo? Yo tengo un estímulo acá y tengo que voltear la cabeza así, pero también debo dirigir la mirada hacia allá. Entonces implica que mi globo ocular no puede estar quieto. Los globos oculares se movilizan. ¿Y quién interviene en eso? Los nervios oculoculares. El motor ocular común con el recto superior, inferior, interno, el cuarto nervio con el oblicuo mayor y el sexto con el recto externo. Esos me permiten mover los ojos en diferentes direcciones. A voluntad puedo mirar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. Pero también cuando voy caminando y alguien me habla, yo no digo, tengo que mover ahora mi ojo hacia acá. Automático. Ese automatismo implica que hay reflejos, ¿no? Reflejos oculocefálicos o oculovestibulares, que conforme al camino, si giro la cabeza y escucho un ruido, mis ojos se dirigen hacia la fuente de sonido. Si veo algo que llama mi atención, mi mirada va hacia allá. Si mi cabeza voltea hacia acá, mis globos oculares se dirigen en la dirección opuesta. Entonces, esos reflejos se deben a esas conexiones que se dan a nivel del tronco encefálico entre tercero, cuarto, sexto y los núcleos vestibulares y los núcleos motores cervicales. Pues todos estos están conectados, ¿no? Estos reflejos son importantes para ver la integridad del tronco encefálico. Entonces, en un trastorno del estado de conciencia, yo quiero ver si el paciente tiene una lesión a nivel del mesencéfalo, del puente del bulbo. Estos reflejos me permiten también ver si hay o no lesión. Una menos claro. Cuando uno realiza un movimiento, normalmente cuando la cabeza va hacia arriba, los ojos van en sentido contrario. Si va hacia abajo, solo van hacia arriba. Si vamos a la izquierda, solo van a la derecha. Si voy hacia la derecha, solo van a la izquierda. Pero en una persona despierta, alerta, donde el control voluntario está activo, eso queda inhibido. Pero si, por ejemplo, la persona tiene una desconexión de la corteza cerebral del estado de conciencia, pues quedan las funciones automáticas, que son los reflejos vestibulares.
Pero una persona con el estado de conciencia alterado, yo puedo llevar la cabeza hacia abajo o hacia arriba y voy a ver cómo los globos oculares se desplazan en sentido contrario. Si va hacia la izquierda, los ojos se van a la derecha. Siguiente pregunta. Entonces, estos reflejos oculocefálicos van a permitirme saber la integridad del tronco, ¿no? Cuando los ojos se desplazan adecuadamente, yo hablo de un tronco cerebral intacto. Siguiente. Aquí vemos entonces un tronco encefálico, yo muevo la cabeza y puedo ver los globos oculares que se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Siguiente. Y también para evaluar eso se puede ver este reflejo oculovestibular produciendo estímulos con agua fría o agua helada. Perdón, agua fría o agua caliente. Primero se evalúa la integridad del tímpano, luego se puede inyectar agua tibia o agua fría. Si inyecto agua caliente, estimularé este lado y el ojo, y los ojos se van a desviar en sentido contrario, ¿no? Estimulo acá y se van a seguir. Si estimulo con agua fría, este va a quedar inhibido y va a quedar en sentido contrario. Entonces, la respuesta se traduce en desviación de los ojos hacia el oído irritado, ¿no? Si es con agua fría o agua caliente. Siguiente componente. Estímulo con agua fría, entonces, yo estimulo en este lado, como queda inhibido este, el otro queda dominado. Si está ahora acá, este queda inhibido, pero viene el otro. Siguiente componente. Estos son los reflejos que típicamente siempre debemos evaluar. Una vez que estamos seguros que la columna vertebral está bien, yo puedo estirar agua fría o agua caliente. Llevar la cabeza hacia arriba o hacia abajo, y si voy hacia arriba, los ojos van hacia abajo; si voy hacia abajo, los ojos se van hacia arriba. Esos son los reflejos normales, ¿no?, en pacientes inconscientes. Y si quiero ver mejor, puedo instalar agua fría o agua caliente. Siguiente. 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 La actividad motora, tengo que mirar cómo está la persona, cómo están las extremidades, ¿no? Si veo que la persona está quieta, pero las extremidades superiores están en triple flexión pegadas al cuerpo, yo digo, este paciente tiene una rigidez de descorticación, hiperextensión de miembros inferiores, flexión de los miembros superiores. Y si yo veo que la persona está con las extremidades inferiores extendidas, los miembros superiores extendidos con rotación interna, yo digo que está en una postura de descerebración. Esas son las dos posiciones importantes que deben recordar. Siguiente. 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 ¿Cuál es la explicación? Siguiente. Uno menos. Acá. Ahí. Cuando nosotros queremos estimular a una persona que está con el trastorno de nivel de conciencia, lo que hacemos es estimular con la voz. Lo llamamos por su nombre: José, María, fuerte, fuerte, fuerte. Si no nos responde, hacemos un estímulo mecánico, buscamos el cielo, ¿no? Buscamos el cielo. Y si no responde, vamos a un estímulo mecánico fuerte, un estímulo doloroso. Y para eso, ¿qué utilizamos? Las superficies óseas desprovistas de músculo, solamente piel, tejido celular cutáneo. ¿Dónde, por ejemplo? Aquí, en la región superior, ¿no? ¿Dónde? En el dorso del dedo, ¿no? O en el esternón. Ponemos el dedo así y presionamos. Esto quiere decir, van a ver que duele.
Esos son los estímulos normales que se pueden usar. Nunca se debe hacer esta maniobra, ¿no? Algunos que se creen muy graciosos, muy finos, estimulan por debajo del oído. Allí están tratando de estimular, sí, pero pueden desencadenar una respuesta autonómica, grave para el paciente. No se debe hacer eso, ¿no? Los estímulos fuertes deben ser en la superficie de la piel, donde solamente hay dos. Siguiente cosa. Entonces, yo tengo una persona que está inconsciente y puede ser que tenga esta posición, ¿no? Cuando yo lo toco, cuando toco a la persona, este lado se mueve, pero este lado no. Incluso veo cómo este lado va a la triple flexión de la hiperextensión. Es una rigidez de, miren, este lado va a la rigidez de corticación, porque todo un lado por encima del diencéfalo está alterado. Siguiente. Cuando los dos lados están afectados, por ejemplo una lesión del diencéfalo, se interrumpen las dos vías. En este caso, produjo el estímulo y las dos extremidades superiores en triple flexión y los miembros inferiores en hiperextensión. Rigidez de corticación. En este caso, en el anterior era rectal del cuerpo, en este caso son los dos. Son los dos, o es una lesión bilateral o es una lesión en el diencéfalo, que está impidiendo la vía descendente. Siguiente, por favor. Y esto ocurre ¿por qué? Porque la vía descendente, aquí a nivel del tronco encefálico, en el mesencéfalo, hay núcleos motores que producen respuestas motoras automáticas para mantener una adecuada postura, para servir de base de los movimientos voluntarios, de la marcha, de la sensación, etc. Pues son automáticos, pero en el paciente despierto alerta esto queda eliminado. Pero si yo interrumpo esto, evidentemente esta respuesta motora va a quedar evidente. En la parte más inferior, entre el mesencéfalo y puente, hay también otro centro motor que lo que hace es producir esta hiperextensión de los miembros inferiores, de los miembros superiores por rotación interna. Entonces, cuando yo altero estas vías de control, predomina esta actividad refleja y por lo que el paciente toma esta posición. Una lesión que está entre el puente y el mesencéfalo va a darme esta posición que se llama rigidez de celebración. Y los dos tipos de respuesta motora son importantes para evolucionar al paciente que tiene trastorno de estado de conciencia. Retrocede uno, por favor. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, tengo una lesión tumoral en un hemisferio, me produce problema en una mitad. O si tengo una lesión en el diencéfalo, me produce lesión bilateral. Pero si esta lesión que es supratemporal va avanzando, siguiente, y va comprometiendo ya no mesencéfalo también el puente, me va a dar diferente deceleración. Quiere decir que la lesión está comprimiendo estructuras más bajas, ¿no? Siguiente. Esta es la posición entonces que deben tener presente siempre observar. Tienen que aprender a ser observadores, ¿no? Fijarse bien en la posición del cuerpo. Siguiente. Y luego tenemos qué tipo de alteración de conciencia podemos tener. El delirio, que viene del latín salirse del surco, es un estado anormal en el que hay una percepción inadecuada de lo que ocurre en el medio ambiente, ¿no? Aquí los estímulos sensoriales están alterados y puede existir una mala percepción, una distorsión de lo que se ve, de lo que se escucha,
o inclusive alucinaciones visuales. Entonces, según la DSM-4, la alteración de la conciencia puede ser una disminución de la claridad de la conciencia de lo que ocurre alrededor de la persona y disminución de la capacidad para realizar actividades, para dirigir, mantener o desviar la atención. Hay un cambio cognitivo o un defecto de memoria, de orientación, ¿no? O el desarrollo de una actividad o una alteración de la percepción. Y puede haber una alteración que se desarrolla en cortos tiempos, de manera episódica, tiende a fluctuar en el curso del día. Generalmente en el curso de entre la tarde y la noche, ahí las personas pierden esta capacidad de lucidez. Siguiente. Este es un trastorno, ¿no?, de confusión, insomnio e hipercinesia. La persona no se entera bien de lo que ocurre, tiene insomnio y hay una hiperactividad. La persona está desorientada, pero también temerosa, irritable, ¿no?, y se muestra nervioso, lo cual suspicaz, especialmente la suspicaz, desconfiada de lo que está. Y como decíamos, hay periodos de lucidez y periodos de alteración. Siguiente. Los delirios pueden ser leves, solamente está inquieto, algo locuaz, pero está despierto. Y ya cuando hay mayor compromiso, está muy inquieto, ya no sigue las instrucciones que le dan, está excitado, irritable y habla de cosas que ve, interpreta mal lo que ve, de una actividad autonómica. Y el delirio severo, hipercinesia desbordante, hiperactivo, agresivo, no acepta que se siente agresivo, ¿no?, y puede tener ilusiones, alucinaciones con una gran hiperactividad. Siguiente. Este delirio puede darse en estados tóxicos, metabólicos del sistema nervioso, pero también cuando hay problemas de abstinencia, alcohol, barbitúricos, cuadros de porfiria aguda, uremia, falla hepática, ven como ven son trastornos metabólicos, pero también en encefalitis, enfermedad de colágeno y lupus, algunas veces en estados febriles agudos. Las personas mayores que pueden tener un deterioro cognitivo leve o moderado, si tienen un proceso infeccioso respiratorio o una infección urinaria, podrían hacer, ¿no?, fiebre y hacer estreñimiento. Pero toda persona, todo grupo mayor que se vuelve delirante, hay que ver la causa, hay que buscar qué está pasando. A veces tiene un dolor y no sabe interpretar el dolor. Siguiente, por favor. También decíamos que van en enfermedades difusas multifocales, ¿no?, compromiso de ambos lados y compromiso de estructuras clínicas. Siguiente. En los trastornos del nivel y del estado de conciencia, el primero es la confusión. Este es un estado leve de disminución del estado de conciencia y la persona da respuestas elementales, responde lo mínimo, ¿no?, y vamos a ver que puede alterarse la atención, la memoria y la orientación. Aquí hay falta de claridad y la velocidad de pensamiento está disminuida. Sin embargo, puede pasar como normal. Bien. Cuando esta es un de grado leve, entonces está indiferente como oído, hay periodos de amnesia, pero todavía responde bien, puede perder en algún momento el sentido del tiempo, puede perder el hilo de la conversación, el pensamiento es trabajoso, incoherente y podría estar con una mirada rápida, pasar por no puede realizar tareas de concentración y su retención a corto plazo está alterada. Siguiente perfil. Cuando hay una confusión moderada se incrementan los trastornos de la atención, de la memoria, puede estar francamente somnoliento y no comprende bien la situación. Y aquí sí ya presenta desorientación, ¿no?, el tiempo, no puede realizar tareas que requieren concentración. Siguiente. En la confusión severa ya está desorientada en el tiempo, en el lugar,
no comprende lo que ocurre, puede perder su identidad y puede dormirse cuando se le deja solo. Siguiente. La omnubilación viene del latín, ya está, el estado de conciencia está como embotado, ¿no? Torpe. Hay una moderada reducción del estado de alerta con una disminución del interés por el otro. Y vamos a ver periodos de hiperexcitabilidad, periodos de irritabilidad y somnolencia. Las respuestas son lentas, hay más horas de sueño, está desorientado en tiempo y también en espacio, hay inatención y predomina la somnolencia. Puede ser que la noche esté agitada. Siguiente pregunta. Estupor viene del latín estar aturdido. El paciente está en un estado de sueño profundo, no hay una respuesta adecuada al estímulo que lo rodea y puede despertarse con estímulos enérgicos. Pero cuando está estimulado al máximo puede tener una condición alterada. El paciente despierta, abre los ojos, mira al examinador y no parece haber perdido el estado de conocimiento. Siguiente. En el estupor los ojos se mueven hacia afuera, arriba y vamos a ver que la evolución tóxico-control circadiano están preservados. Siguiente. Ya el coma es un estado alterado de la conciencia profunda, un estado de sueño. El paciente pierde la conexión con el medio que lo rodea, parece estar dormido, no puede ser despertado con estímulos ordinarios o incluso con estímulos enérgicos. Es un estado de no respuesta a los estímulos externos internos. No hay movimiento voluntario, solo hay reflejos elementales. Siguiente. Aquí el paciente puede gesticular ante los estímulos dolorosos, puede tener respuestas estereotipadas, uno le produce un estímulo doloroso y puede enviar la mano hacia la fuente del estímulo tratando de retirarlo, ¿no? Pero no hay un despertar claro. Aquí, en los casos de coma profundo, el estímulo doloroso no produce respuesta. La sensación corneal y los reflejos están ausentes, las pupilas no responden a la luz y los reflejos de emoción todos están aburridos y no hay un control estimular. Reflejos superficiales y profundos y todo el camino. Siguiente. Una menos, por favor. La letargia, la hipertensión y somnolencia es un estado de somnolencia patológico o de sueño voluntario excesivo. El paciente puede ser despertado y parece estar completamente normal, pero deja el estímulo y otra vez cae en el sueño. Estos son los estados de alteración de la conciencia aguda. Pero hay casos en que las lesiones del cerebro quedan y producen trastorno de estado de conciencia crónico. Ahí tenemos el mutismo kinético, el síndrome del pánico y el síndrome de Siguiente. En el mutismo kinético, la persona está inmóvil, silenciosa y aparentemente en estado de alerta. Hay ciclos de dormir y de despertar y hay una vigilia aparente sin contenido reconocido. Hay una falta relativa de signos que por lo general vamos a tener la evidencia con algún compromiso de las vías motores. Siguiente. Este mutismo kinético se debe a que hay lesiones bilaterales en la cara interna del hemisferio cerebral, los lóbulos frontales, la región orbitaria, la circunvolución singular, ¿no? Entonces, esta zona que comanda el estímulo, la proacción, las ganas de relacionarse, ha quedado lesionada. Y ya no se quiere relacionar. Está inhibida. Siguiente. El síndrome apálico, aquí, esta es una lesión muy grave. Hay una lesión cortical difusa en la que no hay contenido. Por lo tanto, hay una degeneración bilateral difusa en la corteza cerebral. Y esto se ve en casos de anoxia cerebral en encefalitis. Y el OPD, esto es una patología importante. Aquí, por diversas causas, las vías motoras quedan lesionadas. Entonces,
no hay la vía eferente para reproducir la ejecución, la actividad. No hay pérdida del estado de conciencia, la persona puede estar despierta, ¿no? Con voluntad para hacer cosas, pero no lo puede hacer porque la vía motora está comprometida. Generalmente aquí se conserva la motilidad ocular, vertical y de caminador. Siguiente. Y cuando hablamos del nivel del estado de conciencia alterado, coma, se desarrolló hace mucho tiempo esta escala de evaluación del estado de coma. Y esto inicialmente se realizó para evaluar el estado de coma, pero además la evolución del estado de coma. Y cómo iba en el curso de las horas. Era para el traumatismo encefalocraneano, en el que es importante ver que el paciente no se va a morir. Y en este caso tenía 3 apartados: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Aquí el paciente tiene un puntaje de acuerdo a su respuesta. Siguiente pregunta. Esta es la famosa escala de coma de Black. Respuesta motora, respuesta ocular, respuesta verbal. ¿Qué puede ocurrir? Que una persona está con los ojos abiertos, entonces uno le habla y la persona responde y hace lo que uno le dice. Abra los ojos, cierra los ojos, levanta la mano. Puede tener una apertura ocular, ya lo vemos y está totalmente despierto, con los ojos abiertos. Y cuando le interrogamos, le decimos: Señor, ¿cómo está? ¿Sabe usted qué día es? ¿Dónde se encuentra? ¿Está orientado? Sí, esto lo hacemos. Pero dentro de esto tenemos escalas en las que puede estar disminuido. El paciente está como despierto y llegamos y vemos cómo está su respuesta al dolor. Y vemos que cuando introducimos el estímulo doloroso, con la mano trata de indicar y retirar. Le ponemos sí. Pero no localiza, pero sí como que retira. Le estoy presionando acá y se mueve, pero no localiza el estímulo. Y vemos que ante el estímulo hace una flexión, ¿no? El dolor es una diferente aplicación. Y hay una extensión al estímulo, es una diferente evaluación. Primera respuesta ocular. Si la apertura ocular es a órdenes, digo Señor, y ahí abre los ojos. Si no responde y le estimulo y ahí recién abre los ojos, 2. Y si no hay respuesta, 1. Si la respuesta verbal es una conversación difusa, habla incoherencia, 4. Si hay una respuesta inapropiada, ¿no? 3. Si los sonidos son incomprensibles, gutural, y si no hay respuesta, 1. La suma entonces total posible puede ser máxima 15 y mínimo de 1, 2, 3. Eso es lo que deben empezar a valorar. Siguiente cosa. Y ahí tenemos este tomado de libro de Netter, cómo estamos ante la apertura palpebral, despierto, la orden, el olvido. Aquí cómo está la respuesta motora, obedece órdenes, ¿no? El olvido, que ya cómo responde al estímulo doloroso, y ver si hace triple flexión o hace extensión. Y la respuesta de cómo está, cómo se llama, ¿no? Responde bien o no. Entonces, esto tiene que practicar. Como les digo, es una buena forma de evaluar el paciente que toma conciencia y que, como es tan fácil, todo el mundo lo utiliza, pero en neurología se pierde mucha información si solamente nos quedamos con eso. ¿No? Lo que deben ustedes hacer una evaluación completa como lo que hemos escrito al inicio. Siguiente cosa. Estas son otras formas que ustedes pueden evaluar. ¿No? Siguiente. Y esto lo vamos a conversar con un poquito después. Hay una segunda parte que vamos a ver las funciones cerebrales superiores, que lo conversamos, me dicen la hora. Ya sé, he mirado el reloj, sé que son las 10. ¿Cuándo lo vamos a repetir?